Ok, chicos, entonces, gracias por estar aquí, antes que nada. Sé que es algo tarde, pero es el horario que habíamos acordado ya desde hace unos días. Y lo que vamos a ver el día de hoy son bacterias que van a afectar el tracto genitourinario o el TGU. ¿Está bien? La tabla de contenidos que vamos a ver el día de hoy, qué bacterias vamos a analizar esta noche. Primero vamos a hablar de la E. coli uropatógena o la UPEC. En sí, la E. coli o la Escherichia coli, como han visto en su clase introductoria de bacterias, si mal no recuerdo, pues afecta un montón de áreas, ¿no? Ya sea muchas zonas, el pulmón, también puede ser el riñón, un montón de estructuras dentro de nuestro organismo, pero en esta ocasión vamos a hablar de la uropatógena porque va a afectar, ¿no? El tracto genitourinario y vamos a ver por qué. Luego vamos a hablar de Treponema pallidum, la causante de la sífilis. Neisseria gonorrhoeae, que es el primo hermano de Neisseria meningitidis. Ya de por sí les voy diciendo que si estudiaron bien Neisseria meningitidis, gonorrea es lo mismo, solamente va a haber una característica que lo va a diferenciar de su primo hermano. Y finalmente, Clamidia trachomatis. Muy curioso porque tiene dos fases en toda su vida. Entonces, ya habiendo dado este breve preámbulo, pues vamos a hablar como tal de el primer microorganismo que sería la E. coli uropatógena. Entonces, la E. coli uropatógena o la UPEC que ya les había mencionado va a ser un bacilo con cápsula. Este es el bacilo, mire, se los presento. Este bacilo va a estar encapsulado. ¿Qué quiere decir que presenta una cápsula? Pues significa que va a poder evitar el proceso de fagocitosis. Fagocitosis. Recuerden eso, siempre se los voy a decir en cada clase para que la tengan presente siempre, para su parcial, para su final y para toda la vida. Ahora, esta Escherichia coli, uropatógena, aparte de ser un bacilo con cápsula, pues va a ser gram negativo. ¿Qué significaba que era gram negativo? Que va a tener menor cantidad de péptido glucano o mureína y por ende va a ser una estructura que pueda contener otros componentes, ¿no? ¿Y cuál es el componente principal de las gram negativas? Era la membrana externa. ¿Está bien? Y bueno, aparte de ello se va a teñir un color rojizo y todas las demás cositas que hablamos en la primera clase. Sí. Y finalmente, entre las generalidades podemos mencionar que va a ser un anaerobio facultativo. ¿Qué quiere decir? Que pues no le importa si hay oxígeno o no en el ambiente, va a seguir creciendo como si nada. Ahora, aparte de todo ello, vamos a ver que la E. coli patógena en sí va a formar parte de las enterobacterias. Y si separamos o analizamos la palabra enterobacterias, ¿qué podríamos deducir? O sea, así sin saber, solamente con la etimología. Bacterias, bueno, ya saben, ¿no? Esos microorganismos pequeños. Y entero, ¿qué significa? Algo digestivo, algo que está relacionado con el estómago. O con el tracto digestivo, pues. Y si unimos los dos, pues significa ¿no? que son bacterias que forman parte del tracto digestivo o que están dentro de este tracto digestivo o están asociados a este tracto. Y analizando esto, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué estamos estudiando la UPEC si es una enterobacteria, si forma parte de las enterobacterias? Porque las enterobacterias forman parte del tracto digestivo. En cambio, acá estamos viendo nosotros lo que es tracto genitourinario. ¿Cuál es la asociación? Bueno, eso más que nada tiene que ver con algo anatómico, que lo vamos a ver a continuación. Nosotros, en nuestro tracto digestivo, pues tenemos un montón de bacterias, tenemos una microbiota intestinal muy, muy, muy florida. Tenemos un montón de microorganismos y entre ellos está la E. coli, en este caso, ¿no? La uropatógena. Esta E. coli, pues a veces, ¿no? Va a ser expulsado junto con las heces por el peristaltis, ¿no? Ahí está. Y pues al ser expulsado, lamentablemente, pues van a haber ciertos factores que hagan que esa E. coli que estaba en las heces, pues llegue a el tracto genitourinario, ya sea de la mujer o del hombre. ¿Y por qué pasaría eso? Primero, por una mala higiene. Lamentablemente, los niños, ¿no? Vamos a tomar ese caso porque se da habitualmente en estos niños, que los niños, pues, como no saben cómo limpiarse, pues no lo hacen de adelante para atrás, sino lo hacen de atrás para adelante. Y pues todas esas heces, pues, van hacia el tracto genitourinario, bueno, frecuentemente hablando en las mujeres,
las mujeres es donde más se va a dar todo esto. Y pues va a llegar, ¿no? La OPEC junto con otros microorganismos por esa vía y va a dañar todo eso. Ahora, hablando de la parte anatómica, en general, en cualquier caso, las mujeres van a ser más propensas a tener infecciones del tracto genitourinario. ¿Y por qué? Otra vez por un tema anatómico. ¿Qué sucede? Las mujeres van a tener una uretra que va a medir aproximadamente 4 centímetros. Para ponerlos en contexto, la uretra es esa vía, ese camino que va a unir eh, el medio externo bueno, claro, va a unir el medio externo con la vejiga de nuestro organismo. Y los uréteres, por si no se acuerdan muy bien, son esas vías que van a unir la vejiga con el riñón. Creo que acá tengo una imagen general. Ahí está. Estos son los uréteres. Y bueno, esa es la vejiga. Y entre la vejiga y el medio externo está lo que es la uretra. Un poquito de anato. Breve. Y bueno, entonces las mujeres van a tener una uretra de 4 centímetros. ¿Y eso qué implica? Pues que los microorganismos que van a pasar del tracto, bueno, del ano, ¿no? Al tracto genitourinario van a tener la vía más fácil o el camino más corto para llegar a la vejiga de la mujer. ¿Por qué? Porque solamente mide 4 centímetros, no es nada. El microorganismo simplemente pasa por ahí y llega directamente a la vejiga de manera rápida. En cambio, en el hombre nosotros vamos a observar que aquí ellos tienen una uretra de 20 centímetros aproximadamente y es todo esto, imagínense, ¿no? Comparen esta uretra con la uretra de la mujer. Es muchísimo más grande y por ende, pues el microorganismo que ingrese por este medio va a tenerlo un poquito más difícil, ¿no? Para poder llegar a la vejiga urinaria. Ese es el contexto anatómico y el por qué las mujeres son más predispuestas a tener infecciones del tracto genitourinario en general. Con cualquier microorganismo va a pasar lo mismo. Y bueno, los otros factores que les estaba mencionando era eso, ¿no? La mala higiene, ser mujer. En general, ser mujer es uno de los factores más predisponentes para tener alguna infección del tracto genitourinario, ya les mencioné. Em, Ser promiscua o promiscuo, es decir, bueno, que el paciente tenga, ¿no? Muchas parejas sexuales, perdón, muchas parejas sexuales. También los síndromes metabólicos como la obesidad, ¿no? Bueno, ser obeso. Por el cuadro inflamatorio crónico que presenta la persona. También puede llegar a ser genético, puede que el paciente tenga predisposición genética para presentar alguna enfermedad del tracto genitourinario, infección del tracto genitourinario, y como les había mencionado, la maligena en los niños, ¿no? Bueno, niñas. Ya. Ahora, antes de hablar de la patogénesis o la patogenia, casi me olvido de hablar de los factores de virulencia. Corrí un poquito más que nada para hablar del tema de los factores predisponentes. Perdoncito. Ya. Hablando de los factores de virulencia, pues tenemos a los pilis. El pili puede ser de dos tipos, el pili o el pelito. Tenemos al pili tipo 1 y al pili tipo 4. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Pues que el tipo 1 va a ser secretado por la orina, es decir, que no se va a adherir de manera tan fuerte a las células del tracto genitourinario. Y es por eso que la orina, pues que pasa, ¿no? Por toda esa vía, va a eliminar o va a llevarse consigo al pili tipo 1, porque no se adhiere de manera tan fuerte como lo hace el pili tipo 4. Vamos a ponerlo acá. 4 más. Y es que el pili tipo 4 va a presentar, ¿no? Como coloqué acá, una adhesión más fuerte que va a evitar su eliminación urinaria. Y es por eso que este pili tipo 4 va a estar más asociado a la adherencia o la adhesión de la UPEC o la Escherichia coli uropatógena junto con su célula diana que va a formar parte del tracto genitourinario. Aparte de esto, tenemos la hemolicina HLIA, la cual va a generar una respuesta inflamatoria, es decir, va a activar la respuesta inmune bueno, la respuesta inmune aguda de los PER. Y finalmente los lipopolisacáridos de toda la vida, que van a ser, bueno, claro, que van a ser el principal antígeno de la pared celular. Recordemos que los lipopolisacáridos se dividen en tres, ¿no? En la parte más interna tenemos al lípido A, voy a cambiar de color,
Está esto. Ya, tenemos el lípido A, que funcionaba como endotoxina. Teníamos también al núcleo polisacárido, que no tenía mucha relevancia. Y finalmente al antígeno O, el cual estaba encargado de ¿qué? De generar los serogrupos. ¿Ok? Y aparte de esto, hablando de los antígenos como tal, esto eh, me parece que fue pregunta de examen en algún siglo, pero por si acaso lo digo, que es sobre los antígenos. No sé si lo menciona en la teoría, no recuerdo la verdad, no lo escuché. O creo que el doctor lo menciona, pero de manera muy breve, que son los antígenos en la E. coli en general. La E. coli, como les mencioné, tiene estos pilis, tiene una cápsula, tiene todo esto, pero en cada estructura podemos encontrar ciertos antígenos. Vamos a colocarlo de diferente color para que lo puedan identificar más rápido. Entonces, acá están los pilis, y entre dos pilis, pues ustedes van a dibujar una rayita, ¿no? Que una los dos pilis. Y esto va a asemejar a una H, que es el antígeno H, relacionado aquí al pili. Así de fácil, no hay que complicarse. Luego, acá está la cápsula, ¿no? Lo que envolvía a la bacteria. Y en la cápsula vamos a ponerle como dos pelitos acá. Y estos dos pelitos van a asemejar a una K, bien rara, pero esto significa el antígeno K asociado aquí a la cápsula. K de cápsula. Y sí, esos son los dos antígenos más importantes, el H y la K. Sí. Son los antígenos de la E. coli. Mm, ya, ahora sí. Ya habiendo hablado de los factores de virulencia, los antígenos, las generalidades y el modo de transmisión de la E. coli uropatógena, vamos a hablar de la patogenia. Muy brevemente, la verdad. Ya sabiendo esto, es más fácil conocer esto. Bueno, conocer la patogenia. Entonces, como les mencioné, ya sea por mala higiene, por una alta cantidad de parejas sexuales o una vida sexual muy activa, sin protección, obviamente, ¿no? Eh, y por diferentes comorbilidades que predispongan al paciente a tener una infección del tracto genitourinario, pues va a ingresar la UPEC a este tracto, ¿no? A esta vía. La UPEC ingresa y gracias a sus piles, ya sea el tipo 1 y el tipo 4, se va a adherir a la célula, en este caso la célula de la capa superficial, ¿no? De la vía urinaria. Y se va a adherir principalmente a las uroplaquinas, como podemos observar, la uroplaquina 1A y la 3A. ¿Esto con qué fin? Pues para que la bacteria ingrese e invada, ¿no? Invada todo ese tejido. Y al momento de invadir esta primera capa superficial, pues va a tener que tomar una decisión, como las demás bacterias y los demás microorganismos que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Si seguir o no. Tiene dos vías. ¿Y cómo va a decidir esto? Pues va a decidir dependiendo de la actividad inmune del paciente. Es decir, la bacteria se va a preguntar, en este caso el OPEC, ¿no? Se pregunta, ¿esta persona, este hospedero, es inmunodeprimido o es inmunocompetente? Dependiendo de la respuesta, pues la bacteria va a decidir si va a seguir invadiendo o no. Obviamente que si el paciente va a ser inmunocompetente, la bacteria se va a guardar, se va a esconder a modo de, eh, como no, si estuviera hibernando, acá está, hibernando, y pues va a hibernar, entre comillas, ¿no? Hasta que detecte que el paciente o el hospedero está en un estado de inmunosupresión, ya sea, como les había indicado en las anteriores clases, ya sea por estrés, por exposición prolongada a los rayos UV, por comer o ingerir ciertos alimentos que generen alguna respuesta inmune exacerbada, como las alergias, y un montón de cositas, ¿no? Factores predisponentes que generan qué cosa, que el sistema inmune baje. Cuando la bacteria detecta eso, pues sale de su hibernación y va a seguir invadiendo todo este tejido, llegando finalmente al riñón. Ese es como su punto final, ¿no? Porque el riñón es como que el ápice de toda la vía urinaria, es lo que está más arribita. Meta, meta final.
Porque obviamente que el OPEC no va a llegar directamente al riñón, ¿no? Sino que primero va a pasar por la uretra, va a invadir toda la uretra, va a llegar a la vejiga, invade toda la vejiga y después pasa por los uréteres, dependiendo, ¿no? Si el paciente es inmunocomprometido o no, para llegar finalmente al riñón. Entonces, ya habiendo hablado de claro, de la patogenia, y si no tuvieran alguna duda, si tienen dudas, de verdad, me avisan, no se preocupen. Vamos a hablar ahora del cuadro clínico o las manifestaciones clínicas. También, si voy algo rápido, me avisan, porque a veces estoy en mi estado de flow y sigo y sigo y sigo y no me doy cuenta si hablo rápido o no. Así que, ya. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos acá inicialmente la cistitis, luego la pielonefritis y finalmente la urosepsis. Yo lo he colocado en orden ascendente según la gravedad, ¿no? Del asunto. La cistitis, ¿qué es? Es una inflamación a nivel de qué? De la vejiga. Y vamos a marcarlo acá porque es muy importante que lo recuerden para toda su carrera. Cistitis entonces es la vejiga, todo esto. Y esta cistitis va a estar acompañada de qué? De disuria, que es el dolor al orinar. La poliaquiuria, que es cuando el paciente va muchas veces al baño, muchas veces al baño, pero orina poco. Es decir, una o dos gotitas. Orina poco. Luego tenemos la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Ay, perdón por mi letra. Sangre en orina. Y finalmente el tenesmo. El tenesmo en sí es ese deseo de seguir miccionando. ¿Por qué? Porque uno al momento de miccionar, bueno, un paciente, ¿no? Con tenesmo, al momento de miccionar, siente que no ha eyectado todo, ¿no? Que siente que aún falta eh, seguir con el proceso, ¿no? De la micción. Y tiene ese deseo de orinar, aunque no salga nada, deseo. Ya. Entonces, ya habiendo hablado de la cistitis, que es esa inflamación a nivel de la vejiga, pues vamos a ir un poquito más arriba, ¿ok? Un poquito más arriba, llegando a quiénes, a los riñones. La meta final, ¿no? Lo que les había mencionado que era como el ápice de la infección urinaria por parte del OPEC. La pielonefritis, entonces, ¿qué era? La inflamación a nivel de los riñones. Y esta inflamación va a llevar consigo lo que es la anorexia, escalofríos, fiebre, náuseas y vómitos. Eso está acompañado de la pielonefritis. Y finalmente, si es que ya no se ha, no, bueno, no se ha llegado a controlar esta infección, si es que la UPEC ya afectó todo el tracto urinario y el sistema inmune no sabe cómo responder a esta infección pasiva, porque ya es en todo un sistema, pues hablaríamos nosotros de una urosepsis. ¿Sepsis qué era, chicos? Para recordar. Sepsis es ese estado en donde hay una respuesta inmune exagerada o exacerbada por algún microorganismo. Así que la urosepsis sería ese proceso exacerbado, alterado, desregulado por parte del sistema inmune a nivel del sistema urinario, ¿no? Y acá, como dices, claro, inflamación del sistema urinario con respuesta inflamatoria. Bueno, acá redondeo demasiado, pero en sí es eso, la inflamación masiva, exagerada y descontrolada o desregulada del sistema urinario. ¿Y cómo se va a diagnosticar la UPEC? A través de la tinta china. Entonces, este es un cuadro resumen del Murray. Algo que me di cuenta es que, no les mencioné en la primera clase, que estudien o lean primero, si es que no saben nada del tema o no tienen ni idea de lo que van a ver ese día. Primero traten de buscar en el Murray los cuadros resúmenes, que son estos, que les coloco acá siempre. Bueno, casi siempre, porque a veces no hay. Y lean todo, como para que tengan una noción breve de lo que van a estudiar. A mí eso me ayudaba, como consejito. Acá están las propiedades, la epidemiología, enfermedad clínica, diagnóstico, tratamiento, control y prevención. Esto sí, denle la chequeada porque a veces el doctor se descontrola y pregunta el tratamiento. Así que ahí está. Em, ya, vamos a pasar al segundo microorganismo que es Treponema pallidum, subespecie pallidum,
que en sí es treponema pálido. No se haga mucha bola. Creo que el doctor me pareció muy gracioso que dijera todo eso en una clase teórica. Y bueno, ¿qué es el treponema pálido? ¿Cuáles son las generalidades? Primero va a ser una espiral. Ustedes saben, ¿no? Los microorganismos, en este caso las bacterias, se dividían en tres: los cocos, los bacilos y las espiroquetas. Bueno, las espirales. ¿Alguien recuerda cuál era la subdivisión de las espirales? Eran dos, para que no se duerma. ¿Recuerdan, chicos? No se preocupen. Los espirales pueden ser dos: espirilos y espiroquetas. Los espirilos, siempre póngale negativo. ¿Por qué? Porque van a ser menos largos y a su vez menos compactos. En cambio, las espiroquetas, pónganle un más. ¿Por qué? Porque van a ser más largas y más compactas. En este caso, Treponema pallidum va a ser una espiroqueta, es decir, que va a ser más larga y más compacta, más o menos es así. En cambio, los espirilos van a ser así. Y el Treponema pallidum va a ser muy movible y poco visible en tinción gram. Por ello, por su poca visibilidad en esta tinción, pues se va a utilizar lo que es el diagnóstico en microscopía de campo oscuro. Vamos a marcarlo acá. Y esas imágenes de la derecha, que son estas dos, son la microscopía de campo oscuro. Muy bonito, ¿no? Me encanta. Bueno, y por ende tampoco se van a desarrollar en cultivos de celulares, ¿no? Tiene que ser sí o sí en ese tipo de microscopía. Uy, ya. Ahora, hablando de los factores de virulencia, no he visto que hayan colocado factores de virulencia en su teoría, pero nunca está de más mencionarlo por si acaso. Yo he encontrado dos principales, que son la hialuronidasa y la fibronectina. ¿Qué hace la hialuronidasa? Pues va a permitir la invasión tisular, como bien dice acá, y además va a facilitar la diseminación a nivel sistémico, ¿no? Y luego tenemos la fibronectina, que va a generar, le va a conferir una protección al treponema pallidum, así como si fuese una cápsula. Pongámosle que la fibronectina, perdón, es la cápsula del treponema pallidum, que va a evitar ¿qué cosa? La fagocitosis, como bien dice acá. Previene la fagocitosis y el reconocimiento inmune, es decir, previene también la opsonización. Ya. Entonces, ya habiendo hablado de los factores de virulencia y las generalidades, pues vamos a pasar a la patogenia. En sí, Treponema pallidum pues se va a transmitir por vía sexual, pero también se puede llegar a transmitir por vía vertical, es decir, de madre a hijo. Y eso se le conoce como sífilis congénita, por si acaso lo digo. Ya, ahora sí. Hablando de la patogenia, cuando ya se haya infectado, bueno, cuando el paciente, ¿no? O el hospedero se haya infectado por la bacteria de Treponema, o la espiral, o la espiroqueta ya, de Treponema pallidum, ¿qué va a hacer este Treponema pallidum? Inicialmente, nada. Primero va a haber un periodo de incubación de 10 a 90 días. ¿Y qué era ese periodo de incubación, chicos? Era ese periodo en donde empezaba cuando el microorganismo ingresaba al hospedero y culminaba cuando ya aparecían los primeros signos o síntomas. Entonces, el periodo de incubación va a durar de 10 a 90 días. Luego de este periodo de incubación, variable de verdad, pues va a aparecer lo que es la sífilis primaria, que va a durar de 3 a 5 semanas. Esta sífilis primaria va a estar recontra diferenciada de los demás. ¿Por qué? Por la presencia de un chancro. ¿Y qué es este chancro, chicos? El chancro es una úlcera, como podemos observar acá. Bueno, acá es la úlcera del libro, ¿no? Úlcera blanda, indolora, ubicada en la zona infectada. ¿Qué es una úlcera, chicos? Es una lesión muy difícil de ser cicatrizada y es una lesión, como pueden observar, donde destruye el tejido, la epidermis e incluso parte de la dermis y genera todo eso, ¿no? Como si fuese una depresión. Así es la úlcera. Acá está el tejido normal y la úlcera, bueno, el normal es así. Y la úlcera va a ser así.
Acá está el tejido necrosado, la verdad, porque no hay, se destruyó, ya que hay una especie de bordecitos elevados. ¿Qué son estos, no? Como pueden observar. Esa es la úlcera. Ya la van a ver en patología, uno y dos. Y este chancro, pues, va a estar acompañado de una infiltración de polimorfonucleares, sistema inmune de linfocitos, bueno, leucocitos, infiltrado leucocitario y, bueno, macrófagos, ¿no? Que son fagocitos. Aparte de esto, pues vamos a encontrar qué cosa, linfadenopatías regionales indoloras. ¿Qué son las linfadenopatías, chicos? Las linfadenopatías son inflamaciones o son, eh, claro, inflamaciones o agrandamiento de los ganglios linfáticos, que son estas bolitas verdes que encontramos acá. Y estos ganglios linfáticos a nivel de la pelvis, porque es regional, van a estar agrandados y es por eso que a la palpación, durante el examen físico, pues vamos a observar, ¿no? Que hay unos nodulitos o unas adenopatías en el paciente que pueden llegar a hacer que pensemos en alguna causa infecciosa o también puede ser cáncer, pero depende de cómo es este nódulo para que hagamos ese diagnóstico diferencial. Lo verán en semiología, no se preocupen. Y bueno, luego de este chancro, este infiltrado polimorfonuclear y esta linfadenopatía regional, pues mágicamente, entre comillas, pues se va a curar todo esto, o sea, va a desaparecer, van a desaparecer estos síntomas y el paciente pues va a sentir un falso alivio. ¿Por qué? Porque piensan, no, ah, bueno, ya me recuperé, no pasa nada, no voy a ir al doctor. Y pues esta fase tranquila pues va a durar de 6 semanas a 6 meses. ¿Por qué dura así? Pues, bueno, ¿por qué pasa esto en sí? Porque Treponema pallidum, luego de haber generado toda esta clínica, se guarda o inverna, entre comillas, para ser más fuerte y ya luego de 6 semanas a 6 meses vuelva con muchísima más fuerza y pegue mucho más duro ahora. ¿Y a qué se le llama esto? Pues a la sífilis secundaria, ¿no? Que es la segunda fase de todo el proceso de sífilis. Esa sífilis secundaria, como podemos observar, va a durar aproximadamente de 3 a 10 semanas. Y va a estar caracterizado por signos y síntomas, bueno, va a estar caracterizado por síntomas sistémicos. Claro, síntomas sistémicos, está bien. ¿Cómo cuáles? Tenemos acá el dolor de garganta, perdón, aquí ya. Dolor de garganta, cefaleas, ya acá hay un daño o una alteración a nivel del sistema nervioso central, fiebre, como cualquier proceso infeccioso, anorexia, y las linfadenopatías generalizadas que les había mencionado. Acá ya no van a ser regionales, como en la sífilis primaria. Acá ya van a ser generalizadas, es decir, que ya no va a estar solamente a nivel de la pelvis. Puede llegar hasta a nivel, puede llegar a estar a nivel de las axilas, a nivel cervical, a nivel de los miembros superiores, inferiores, etcétera. Esas son las linfadenopatías generalizadas, como podemos observar acá. También podemos observar un exantema papulomaculopustular. ¿Cuál es la diferencia entre pápulas y máculas? La pápula es una lesión menor a 2 milímetros, es un puntito no elevado. En cambio, la mácula es también una lesión menor a 2 milímetros o 2 centímetros, creo. Milímetros, 3 centímetros, creo. Déjenme ver. A veces me olvido de esas cositas. A veces pasan qué cosas. Es una amiga me prestó esto. No, ya. Menor a un centímetro. Perdón, chicos. Ya. Las pápulas son lesiones menores a 1 centímetro, no elevadas, y las máculas son también esas lesiones menores a 1 centímetro, pero que sí van a ser elevadas. Estas pápulas y máculas pueden progresar y llegar a ser pústulas. Estas pústulas ya van a ser lesiones mayores a 1 centímetro y van a tener un contenido purulento, o sea, pus, ¿no? Que no es más que los leucocitos o los neutrófilos, bueno, los leucocitos o los neutrófilos.
¿Y dónde se van a encontrar, bueno, dónde se van a encontrar estas pápulas, máculas o pústulas? En las plantas, los pies o en las palmas de las manos. Ahí lo van a encontrar. Y ya. Luego, mágicamente, otra vez, Treponema pallidum desaparece y se va a dar una otra fase de alivio mucho más extensa, que va a ser de 10 a 30 años. Y luego de ese tiempo ya si el paciente, luego de la sífilis primaria, luego de la sífilis secundaria, no llevó un tratamiento efectivo o simplemente no tuvo ningún tratamiento porque como vio que desaparecía, pues no fue al doctor, pues va a suceder lo que es la sífilis terciaria, chicos. Acá se va a dar como acá en personas no tratadas y va a estar caracterizadísima, ¿por qué? Por la presencia de gomas o granulomas. Y te fijas. Las gomas o los granulomas son esas lesiones o esos huequitos, como podemos observar, a nivel de los órganos internos. Cuando esas gomas están presentes en el corazón, acá podemos observar una goma, por ejemplo, a nivel de la aurícula izquierda, se le conoce como sarcoidosis. Y así hay un montón de enfermedades relacionadas a los granulomas. También podemos encontrar la neurosífilis, que es la destrucción bueno, de una parte de la médula espinal por la infección de Treponema pallidum. Y como mencioné acá, ¿no? Acá corazón y huesos van a estar frecuentemente afectados por las gomas. Y bueno, les había mencionado en un inicio que la sífilis puede ser sexual, pero también puede ser congénita, es decir, una infección, ¿no? De madre a hijo. Esta sífilis congénita va a estar caracterizada lamentablemente por una hepatosplenomegalia, que es el aumento del tamaño del hígado hepato, y del vaso espleno, megalia, tamaño. Y aparte va a haber una secreción a nivel nasal. Miren, pobrecito. ¿Viste? Aparte, a nivel óseo, observamos una periostitis y una osteocondritis. Ahí está. Acá les coloqué un caso clínico, me parece, para que lo lean como tarea, ¿no? En sus tiempos libres. Y bueno, este es el cuadro resumen del Murray. No se olviden que el diagnóstico es por microscopía de campo oscuro. No se olviden de las fases de sífilis porque es pregunta fija de examen. Y ahora vamos a pasar, sí, a Neisseria gonorrhea, que es el primo hermano de Neisseria meningitis. Neisseria gonorrhea o el gonococo, como Neisseria meningitis, como son de la misma familia, van a ser cocos, específicamente hablando, van a ser diplococos, como podemos observar acá. Son dos coquitos que no van a presentar una cápsula. Y esto es lo más importante que quiero que recuerden el día de hoy con respecto a los gonococos. Si Neisseria meningitis sí presenta una cápsula, Neisseria gonorrhoeae no la va a presentar, va a estar desnudo. Aparte de todo esto, va a ser una bacteria gram negativa, es decir, que va a tener menor cantidad de péptido glucano y va a tener una membrana externa, siendo más compleja que las gram positivas, y aparte va a requerir más recursos para su desarrollo. Es más exigente entonces. Ahora, hablando de los factores de virulencia, ¿por qué les había mencionado que si ya conocían a Neisseria meningitis, pues va a serles más fácil estudiar o recordar Neisseria gonorrhoeae? Pues porque los factores de virulencia son idénticos, son iguales, chicos. Acá tenemos lo mismo, el piri tipo 4 y la proteína OPA que van a formar o le van a conferir a la bacteria la adhesión a su célula target o diana. Acá también tenemos a las porinas A y B que van a evitar la unión o la síntesis de los fagolisosomas, que ya habíamos explicado antes, y la beta-lactamasa, que va a generar una resistencia a la penicilina, ¿no? Por el anillo beta-lactámico y todo eso. Finalmente, los lipopolisacáridos o lipoligosacáridos que van a generar esa respuesta inflamatoria debido al lípido A, principalmente, que es la endotoxina. Ya. Ahora, a diferencia de Neisseria meningitis que se transmitía por las gotículas de fluya en el aire, pues acá Neisseria gonorrhoeae se va a transmitir por vía sexual, ya sea por vía anal o por vía oral. Aquí
Pues obviamente, como les mencioné desde las primeras diapositivas, pues las mujeres van a ser más afectadas en frecuencia y en prevalencia. Bueno, claro, en frecuencia. Y acá a las mujeres se les va, bueno, la disragonorrea va a afectar directamente a las células cilíndricas del endocervix. Está acá. Para que tengan un breve repaso de qué es el endo y el ectocervix o el exocervix, pues acá tenemos nuestro cuello uterino, nuestro cervix, y ese cervix está conformado por dos grandes zonas, bueno, tres. La la ectocervix, que está, perdón, la exocervix que está afuera, está como para el lado de la vagina, la exo, y la endocervix, que está aquí, que está para el lado del útero. Y en el centro de estos dos tenemos nuestra zona de transición, que es muy importante porque lo vamos a ver a continuación con BPH y vamos a ver qué va a ser ahí. Muy chévere. Bueno, es triste. Bueno, es interesante, es interesante. En las mujeres entonces, ¿qué va a generar? Un flujo vaginal. Ya saben, ¿no? Ese flujo que es de diferente color, ya sea un color amarillito, blanquecino. También va a cambiar el olor, un montón de cositas, factores que van a cambiar. También la disuria, que habíamos mencionado que es ese dolor al orinar, y un dolor abdominal, específicamente hablando el hipogastrio, porque el nivel del hipogastrio, ¿no? Se encuentra en la vejiga y por ahí también está el útero. En los hombres va a afectar inicialmente la uretra, que era esa zona, ¿no? O esa vía que unía la vía, bueno, claro, el ambiente externo con la vejiga. Y en los hombres va a generar un exudado uretral purulento amarillo, chicos. Amarillo, recuerden eso. También está, como en cualquier enfermedad del tracto genitourinario, disuria, epididimitis, que es la inflamación del epidídimo, prostatitis, que es la inflamación de la próstata, y abscesos periuretrales. Acá podemos observar el plexudado amarillo, que es un diagnóstico diferencial. Bueno, claro que con eso ya nosotros podíamos o podríamos sospechar de una infección por Neisseria gonorrea o el gonococo. Acá tenemos lo que es daños o lesiones dermatológicas en pacientes con infección por Neisseria gonorrea. Y en los neonatos, lamentablemente, vamos a encontrar lo que es la oftalmia neonatal, que son esos abscesos o esos exudados purulentos, pero a nivel del ojito. Otro cuadro resumen, léanlo por favor. Y finalmente vamos a hablar de clamidia trachomatis. Ya vamos a acabar, chicos. Clamidia trachomatis, pues va a ser un bacilo intracelular obligado, así como un parásito, ¿no? Es ese bacilo que es más alargado que el coco, que va a tener que ingresar sí o sí al hospedero o a la célula hospedadora para poder desarrollarse en su interior. Va a ser gran negativo como los demás y su único huésped va a ser el humano. Va a transmitirse por vía sexual, vertical, ya sea madre-hijo, y por ropa contaminada, así que tengan cuidado. Los ácaros también se contaminan por ropa contaminada. De seguro ya saben eso por parasitología. Em, ya. Ahora, lo que quiero que recuerden, los factores de virulencia y sus fases de vida. Con respecto a los factores de virulencia, tenemos a los lipoligosacáridos o lipoligosacáridos, que acá la endotoxina va a ser débil, a diferencia de los otros microorganismos, que bueno, acá los oligosacáridos pues regulaban o activaban, ¿no?, esta respuesta inmune por parte del hospedero. También tenemos el MOMP, la proteína principal de la membrana externa. Voy a colocarlo acá, membrana externa, que va a ser responsable de las serovaridades. Pongámoslo que es como una especie de antígeno. Y acá tenemos a la OMP2, la proteína responsable de qué? De los puentes disulfuro para estabilizar los cuerpos elementales. Esto lo voy a explicar ahorita, no se preocupen. Ya. Como les mencioné, la vía de transmisión va a ser sexual, vertical y por ropa contaminada. Va a infectar las células epiteliales, cilíndricas, no ciliadas y transicionales de la conjuntiva y el sistema urinario. En español va a infectar el ojito y el sistema urinario, por eso está acá. Y lo que sí quiero que recuerden, las fases. Clamidia trachomatis presenta dos fases a lo largo de todo su ciclo biológico.
primero tenemos a la fase elemental y luego la reticulada. La elemental, recuerden por favor, esto es fija, es su forma infecciosa. En cambio, la reticulada es la forma replicativa. La elemental tiene una pared celular rígida, la reticulada tiene una no rígida, la elemental es extracelular, la reticulada es intracelular, y la elemental va a buscar glucógeno, ese es su objetivo. En cambio, la reticulada tiene como fin replicarse al momento de ingresar a las células pero ahora, ¿cómo se van a acordar todo esto? Em, Piensen que el elemental es un pirata, ¿no? Imagínense a Luffy por si ven One Piece. Es Luffy, su sombrero de paja. ¿Luffy qué es? Luffy es de One Piece, por si acaso, chicos. Luffy es un pirata que está en busca, ¿no? Del One Piece. Y este pirata, pues obviamente va por todo el mar buscando, ¿no? Su tesoro, su preciado tesoro. Entonces, pongamos que Luffy va a ser esa forma infecciosa. ¿Por qué? Porque va a estar buscando glucógeno, que sería su One Piece. eh, Va a ser extracelular. ¿Por qué? Porque está fuera de las células hospedadora, es decir, aún está buscando esa célula que tiene todo el glucógeno que necesita para poder desarrollarse, porque obviamente que las bacterias van a buscar eso, ¿no? Ese glucógeno para desarrollarse, para prevalecer, para poder generar sus factores de virulencia. Ahora, cuando esta fase elemental, cuando este Luffy, ¿no? Que es Clamidia trachomatis en su forma elemental, ya encuentra su célula víctima o su célula que tenga el glucógeno necesario para que esta Clamidia trachomatis prevalezca, pues va a ingresar. Ingresa y al momento de ingresar a las células hospedadora se le va a conocer como la fase reticulada. ¿Por qué? Porque acá al ingresar a la célula, pues va a necesitar qué cosa, replicarse, ¿no? Dentro de la célula. Y es por eso que la reticulada es la forma replicativa al interior de la célula. Es por eso que se le conoce también como la forma intracelular. Y como les mencioné, su objetivo es replicarse aquí dentro de la célula. Ahora, hablando de la patogenia, acá está. Acá tenemos a nuestro Luffy, que en un primer paso va a unirse a su receptor. ¿Y cuál va a ser el heparansulfato? Y ese heparansulfato ya lo vimos en la clase pasada, así que para que lo revise. Al unirse a su receptor de heparansulfato, pues, ¿qué va a hacer? Va a ingresar, bueno, este Luffy, que es la forma elemental, va a ingresar a la célula y al momento mismo de ingresar a la célula se convierte en su fase reticulada. Esta fase reticulada va a ser obviamente envuelto, ¿no? Por una vacuola y se va a expulsar el genoma bacteriano. ¿Para qué? Pues para que el genoma bacteriano expulsado junto con la estructura que está aquí, pues vaya hacia dónde? Hacia la zona de inclusión, que es acá, el punto 3. La zona de inclusión no es más que un área que está cerca al núcleo y en esta área es donde se va a hacer toda la replicación bacteriana. Aquí, pues, como todas las bacterias, pues va a tener que tomar una decisión, Clamidia trachomatis, o seguir replicándose o hibernar, que es el 5A y el 5B. Si se da cuenta que el paciente es inmunocompetente, pues no le va a ser de mucha ayuda, ¿no? Seguir replicándose, ¿no? Porque obviamente con un sistema inmune fuerte, obviamente que lo va a machacar, lo va a destruir de una. Así que va a hibernar, convirtiéndose en un cuerpo aberrante. Pero si se da cuenta que el sistema inmune del paciente es tranquilo, débil, lo que sea, pues va a seguir replicándose y va a salir ya sea por endocitosis o por exocitosis. Ya tiene dos maneras. Y bueno, yo les había mencionado que aparte de afectar el sistema inmune, bueno, el sistema urinario, va a afectar la conjuntiva, el ojito. Y eso se le conoce como el tracoma. El tracoma es esa conjuntivitis que te va a llevar a la ceguera, como pueden observar acá. Acá está la mucosa de la conjuntiva que ha sido afectada por Clamidia trachomatis, observándose estos granitos. Se forma una placa eritematosa. Esta placa eritematosa luego se desinflama, pero esta placa lo que va a hacer es hacer que se hinche, ¿no? Toda esta parte de la conjuntiva y las pestañitas, pues ya no se vayan para afuera, sino se vayan para adentro, como que se retraen.
Y al momento de retraerse, obviamente que va a dañar el ojito. Y es por eso que está asociado a la ceguera, ¿no? En un periodo de tiempo muy prolongado. Finalmente tenemos al linfogranuloma venéreo, que en sí son esas elefantiasis que encontramos acá a nivel de la pelvis. Y como les mencioné acá, cuando una úlcera en el sitio de infección inflama los nódulos linfáticos, los va a obstruir generando una elefantiasis y un linfedema. En sí es eso, son eh, elefantiasis. Muy frecuentemente a este nivel. Ah, eso lo coloqué porque lo vi en un examen. Clamidia trachomatis carece de la capacidad para sintetizar ATP. Colóquenlo, recuérdenlo por favorcito. Un cuadro resumen y ya. Eso es todo con respecto a bacterias que afectan el tracto genitourinario. Eh, ¿Les parece qué sería? ¿8 minutos? 8 minutos para empezar con lo que es virus y hongos y ya dormir. ¿Está bien? ¿No tienen alguna Sí, duda está con respecto? bien. Muchas Todo gracias. claro. Gracias, gracias.
Ya, chicos, espero que hayan tomado agüita. Yo ya me lavé la carita. Eh, Ahora les voy a pasar el post-test de esta clase, que es virus que van a afectar el tracto genitourinario. Ya es la última clase. Ya. Y voy a empezar a compartir pantalla. Ya, ahí está. Ya, chicos, empecemos para dormir algo temprano hoy día. Entonces vamos a hablar de lo que son virus, que van a virus y un honguito, no me parece, que van a afectar el tracto genitourinario. No, no hay un virus, no hay hongos. Sí, sí hay. Ah, yo no creo que lo puse acá abajo. Sí, acá está. Clamidia. Candida. Qué raro. Eh, Tres virus y un honguito. Me olvidé de colocarlo acá. Bueno, hablando de qué virus vamos a ver el día de hoy, tenemos acá el virus herpes simple tipo 1, el virus del papiloma humano y el virus de la inmunodeficiencia humana. Y acá como cuarto tenemos a Candida albicans, ¿no? ¿No? El típico. Entonces, empezando por el virus herpes simple tipo 2, vamos a volver a repasar. Sí, tenemos que repasar otra vez o si no se nos queda. Tenemos que repasar qué cosa, la familia de los herpes virus. Los herpes virus, como les había mencionado, se van a dividir en tres. Los alfa herpes virus, los beta herpes virus y los gamma herpes virus. Entonces, con respecto a los alfa herpes virus, estos alfa herpes virus van a tener o van a presentar su latencia a nivel de las neuronas, latencia, y van a dañar ¿a quiénes? A las neuronas de los ganglios sensitivos. Entre los alfa herpes virus tenemos al virus herpes simple tipo 1, que ya lo vimos. Ajá, tenemos también al tipo 2, que lo vamos a ver ahorita, y al virus de la varicela zoster. Con respecto a los beta herpes virus, pues tenemos al citomegalovirus, al virus herpes humano tipo 6, al 7, y esos tres nomás. Los beta herpes virus van a tener una latencia a nivel de qué? De las células eh, hematopoyéticas polimorfonucleares, CPM, y los linfocitos T. Y van a dañar o afectar a las células mononucleares. No recuerdo muy bien qué significaba CPM, pero lo había dicho en la clase pasada, perdón. Y cerebro. Eh, Células pluripotenciales, algo más. Se me olvidó la M, se me olvidó. Y finalmente tenemos a los gamma herpes virus, que van a formar, bueno, donde van a formar parte el virus de Epstein-Barr que generaba, ¿qué cosa? La enfermedad del beso y el virus de herpes humano tipo 8. Van a presentar una latencia a nivel de linfocito B y van a dañar a las células linfoides. No hablo mucho de los factores, bueno, de la vía o mecanismo de transmisión porque en sí casi todo se repite, solamente el que tiene más vías o mecanismos va a ser el citomegalovirus, que va a ser por transfusión sanguínea, por trasplante de órganos, contacto directo, vía vertical, etcétera. Así que ya habiendo hablado de manera breve y habiendo recordado cuáles eran los herpes virus, pues vamos a hablar principalmente, inicialmente, ¿no? Del virus herpes simple tipo 2. Este VHS tipo 2 va a ser un alfa herpes virus, como vimos ahorita, que va a tener un genoma de ADN picatenario lineal, el cual va a presentar una cápside con envoltura. Ya saben, si presenta envoltura, ¿qué significa? Que va a tener una infección productiva y pues va a ser más patógeno entonces, pero menos resistente. Más patógeno, ¿por qué? Porque no va a afectar no va a afectar o no va a activar de manera tan rápida el sistema inmune del hospedero. Es por eso que es una infección productiva.
Y bueno, acá podemos observar una estructura del virus herpes simple tipo 2 y acá las neuronas donde está la latencia, ¿no? De este virus, que son el nervio sacro. Si en el herpes simple tipo 1 estaba el trigémino, acá tenemos el sacro. Es otra de las grandes diferencias entre esos dos. Hablando de los factores de virulencia, al igual que el virus herpes simple tipo 1, pues tenemos acá las glucoproteínas. La C y la D, como les había mencionado en la clase antepasada, pues van a unirse al receptor por heparansulfato. Al igual que la miotrachomatis, ¿no? Va a tener el mismo receptor, el paransulfato, que está, bueno, está representado por HSPG. Luego tenemos a los, bueno, claro, las glucoproteínas D, la B, la H y la L, que van a fusionarse con la membrana del virus para poder unirse, ¿no? Con el heparansulfato. Y finalmente está la heparanasa que va a ayudar a la salida del virus a nivel extracelular, ¿no? Ya sea, bueno, por exocitosis, porque no rompe directamente esta membrana plasmática. La transmisión va a ser de vía sexual o vertical. Y hablando de las manifestaciones clínicas, tenemos la manifestación local. En esta vamos a encontrar vesículas dolorosas bueno, que luego se vuelven pústulas y finalmente úlceras. Estas vesículas son esas elevaciones, ¿no? Más de 2 centímetros, que luego esas vesículas, pues en sí tienen un contenido líquido, pero no es purulento. Las pústulas sí tienen este contenido purulento. Y las úlceras es cuando ya esta pústula explota, se genera toda esta erosión. Estas úlceras eritematosas, a diferencia de las úlceras que veíamos en el sífilis, pues van a ser dolorosas a la palpación. A diferencia del el chancro, ¿no? Que era esa úlcera indolora en sífilis. Otra de las diferencias para que puedan hacer su diagnóstico diferencial. Aparte de todo esto, tenemos los signos y síntomas típicos, ¿no? De una invasión local, como el dolor en la zona, el prurito o la sensación de rascado, la disuria, el dolor al orinar, la descarga uretral, que es la descarga uretral, pues que es cuando el paciente cuando presiona esa zona infectada, pues se descarga o se eyecta lo que es un líquido purulento o una secreción mucoide, como coloqué aquí. Y bueno, también encontramos linfadenopatías regionales que son a nivel inguinal, es por eso que es local todo esto. Ahora, si es que ya se pone más fea la cosita, es sistémico, ya es a todo el cuerpo. Y cuando es sistémico, pues va a generarse un cuadro de fiebre, cefalea o dolores de cabeza, malestar general, mialgias, que son dolores a nivel de los músculos, y en los neonatos se va a encontrar una encefalitis. Todo esto en cuánto tiempo? En 2 semanas. O sea, en 2 semanas pues se presenta todos estos signos y síntomas dependiendo de la severidad de la infección. Aparte, pues la infección por el virus herpes simple tipo 2 va a ser la causa más frecuente de úlceras genitales dolorosas. Dolorosas. Acá un cuadro resumen del Murray en sí no era tanto porque como ya habíamos visto virus herpes simple tipo 1, pues el 2 fue más fácil de digerirlo, creo yo. Y ahora vamos a pasar al virus de papiloma humano, que sí quiero centrarme mucho porque aparte de que lleve oncología, pues me parece, no, es uno de los cánceres que hasta ahora tiene mayor prevalencia y mortalidad acá en Perú, así como en el mundo. Entonces, hablando del virus de papiloma humano, va a formar parte de los papilomavirus y va a tener un genoma de ADN bicatenario circular. Además, su cápside no va a presentar una envoltura, es decir, que va a generar una infección improductiva. ¿Por qué? Porque va a ser menos patógeno, eh, pero más resistente. Ahora, ¿cómo empiezo? Ya. Hablando de la epidemiología, el 75% de las mujeres, vamos a colocarlo acá, las mujeres, y el 85% de los hombres van a ser afectados, van a ser infectados por el virus de papiloma humano a lo largo de toda su vida, habiendo un pico
o una alta tasa de infección en ese periodo en que son sexualmente activos, ¿no? Estas personas. Y es normal, o sea, miren esa alta tasa de prevalencia, o sea, es, ya podríamos decirle normal, ¿no? Que al menos una vez en nuestras vidas, pues tengamos una infección por virus de papiloma humano. ¿Qué diferencia esto con los pacientes oncológicos? Pues que esta infección se resuelve de manera espontánea, es decir, no hay necesidad de un tratamiento específico, sino que se va a resolver con los años. Específicamente hablando, pues se va a resolver en 2 años o menos, de manera espontánea. Y ya bueno, si es que es algo más complicadito, quizás un tratamiento farmacológico, pero nada más. Y así se resuelve. Pero, ¿qué pasa? Cuando algo se vuelve letal, cuando algo es malo, cuando algo está en exceso, no algo está en grandes cantidades. Así como lo de tomar en altas cantidades es dañino, lo mismo. Acá, si es que este virus persiste dentro del hospedero, dentro del humano, dentro del paciente, y sigue infectándolo a cada rato, pues obviamente se va a generar una lesión a nivel tisular, en este caso a nivel del cérvix o del cuello uterino, que vamos a hablar ahorita en un momento. Y si es que esta recurrencia va siendo por varias semanas, varios meses, incluso puede llegar a ser una recurrencia por todo un año, pues obviamente que el paciente va a ser más predispuesto, va a ser más susceptible a generar lesiones intra epiteliales escamosas, eh, claro, o las SIL o las LIS. Y ya, esa es como que la breve introducción que quería darles con respecto al virus de papiloma humano, que es uno de los más frecuentes acá en Perú, ya sea bueno, en prevalencia y en mortalidad. Y con respecto a la infección, como les indiqué, el 75% de las mujeres, no, de los hombres y el 85% de las, ay, perdón, el 75% de las mujeres y el 85% de los hombres van a ser infectados al menos una vez en su vida por este VPH, teniendo su pico máximo cuando son sexualmente activos, y esto se va a resolver en 2 años o menos. Se puede llegar a generar una persistencia de esta infección cuando ya son más de 12 meses. Aquí ya el paciente es más susceptible a generar ¿qué cosa? Las SIL o las lesiones intraepiteliales escamosas, que vamos a ver en un ratito. Ahora, hablando de los tipos de VPH, tenemos que el papilomavirus pues va a clasificarse en dos grandes grupos, los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Los de alto riesgo, ¿por qué? Porque van a presentar una alta prevalencia o un alto porcentaje de que estos virus, con el tratamiento no adecuado, pues pueden llegar a generar un cáncer, perdón, el cáncer de cuello uterino, que es el cáncer principal que genera esta infección de papiloma humano de manera persistente, ¿no? Porque el cáncer por esta infección también puede ser a nivel del pene, a nivel del ano, por otras zonas también, etcétera. No solamente del cuello uterino. Y los dos que están a la cabeza son el 16 y el 18. El 16 y 18 son los responsables en un 70% del cáncer de cuello uterino. Los demás también pueden llegar a generar cáncer, pero de otro tipo. O sea, es el 30% restante. Y luego tenemos a los de bajo riesgo, que son el 6 y el 11. Recuerden esto, por favor. Los cuales van a ser responsables de las verrugas genitales o las vulgares. A nivel perianal, ojito, perianal, alrededor del ano. Hablando de las vacunas, para que lo tengan en cuenta, tenemos nosotros vacunas. Bueno, en sí se han producido varias vacunas, ¿no? En general tenemos la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. Sí, eras. Eh, ya. Con respecto a la bivalente, acá tenemos a Cervarix, así se llama. No, no estoy loca, así se llama la vacuna. La tetravalente es Gardasil
Y la nonavalente es Gardasil 9. Ya. ¿Cuál es la que tenemos acá en Perú? Tenemos la tetravalente, es decir, tenemos acá la Gardasil. Es lo que se utiliza, ¿no? En los esquemas de niñas y niños de 8 a 13 años y también de 15 a 18 años, si mal no recuerdo. Ese es el esquema de vacunación. Acá en Perú, en los adolescentes, como se pueden dar cuenta. ¿Por qué se da a los adolescentes? Porque se trata de vacunar antes de que empiece su periodo sexual activo, ¿no? Antes de que sean esas personas sexualmente activas. Porque si se vacunan durante ese periodo o un poquito después, no es tan efectiva la vacuna. ¿Por qué digo que es bivalente, chicos? Porque acá se van a vacunar para estos dos serotipos importantísimos, el 16 y el 18. ¿Por qué digo que es tetravalente? Porque acá aparte del 16 y el 18 tenemos el 6 y el 11. Y en nonavalente es porque tenemos el 16, el 18, el 6 y el 11, el 31, el 33, el 45, 58, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos que están en rojito y el 6 y el 11 son los 9, nonavalente. Y sí, eso es lo que quería comentarles con respecto a BPH en generalidades. Y ahora vamos a pasar a lo que es los factores de virulencia. Bien. Con respecto a los factores de virulencia, tenemos que clasificar según el momento en que se sintetizan estos factores de virulencia. Tenemos que hay factores de, ¿cómo decirlo? En una etapa inicial y factores que se van a expresar en una etapa tardía. Acá coloqué una chica que está despertándose temprano, porque acá tenemos a la etapa inicial. Esta etapa inicial se va a caracterizar por la síntesis de proteínas E, que van a ir desde la E1 hasta la E8. Acá, tanto la E1 como la E2 como la E4 van a regular la expresión viral. Luego tenemos a la E5, que pasa sin pena ni gloria, no hace mucho, ¿verdad? La E6 y la E7. Estos últimos sí van a ser bastante. ¿Por qué? La E6 va a afectar o va a inhibir la P53. Recuerden muy bien esto. ¿Y qué es la P53? El guardián del genoma. ¿Qué significa esto? Que la P53 se encarga normalmente o fisiológicamente hablando de regular este proceso de replicación celular. Y si es que la E6, que es un factor de virulencia en el VPH, inhibe la P53, obviamente va a haber una alteración a nivel de la replicación celular, haciendo que este virus dañe las células ya que éstas se repliquen constantemente. Y cuando hay una alta tasa de replicación continua, pues obviamente va a haber una mayor susceptibilidad a que esas células pues se vuelvan oncogenes o estén mutadas muchísimo. Y la E7 no va a afectar a la P53, sino que va a afectar a la PRB, que hace un trabajo similar a la P53. Y esta PRB se le conoce como la proteína retinoblastoma. Listo. Bueno, eso es con respecto a la etapa inicial. Con respecto a la etapa tardía, acá ya puse un señor, ¿no? Que se está durmiendo muy tarde. Vamos a poner tardía. Y está representada por la expresión de L1, L2 y PRR. Actualmente, volviendo a revisar el tema, no encontré el PRR como tal en los libros, así que por esta ocasión lo voy a obviar. Pero en sí era una proteína que regulaba la expresión viral en general, por si quieren anotarlo. Pero yo me voy a enfocar más en estos dos. ¿Por qué? Porque tanto la L1 como la L2 van a llegar a codificar proteínas para la cápsida. Y algo muy curioso que no les dicen en su clase teórica es que la L1 es usada para las vacunas, o sea, todas las vacunas que le dije, la Cervarix, Gardasil y Gardasil 9, utilizan a la L1. ¿Para qué? Para poder generar, ¿no? Esta respuesta inmune o esta memoria, ¿no? Por parte del sistema inmune
de Moria. Ahora, hablando de la patogenia, tenemos acá el útero, tenemos el cervix y a la vagina. El cervix, como les había explicado en la sesión previa, pues va a ser esa unión o esa vía que une el útero y la vagina. Y ese cervix, a su vez, les mencioné, ¿no? Que va a tener un endocervix y un exocervix. El endo está relacionado al útero y este endocervix está compuesto por un epitelio simple cilíndrico. Un poquito de histología nomás, chicos, no se aburran. Y el exocervix va a estar compuesto de un epitelio estratificado plano, que está muy relacionado con la vagina, ¿no? Porque está afuera. Y entre estos dos tenemos a la zona de transición. Acá en esta zona de transición, pues va a llegar el virus de papiloma humano y va a generar toda su sintomatología, todo su cuadro clínico. Ahora, ese virus de papiloma humano va a generar, no es que, bueno, cuando sea persistente y todo esto genere cáncer. No, el cáncer es algo más complejo. Inicialmente va a generar lesiones, como les mencioné, intraepiteliales escamosas, que son las LIS o las SIL. Estas lesiones intraepiteliales escamosas pueden ser de alto grado o de bajo grado. Eh, sí, está bien. Y acá yo coloqué justo las NIC, que son las L-SIL, que son las lesiones escamosas intraepiteliales de grado bajo, y las H-SIL, que son las lesiones escamosas intraepiteliales de grado alto. Ahora, esta, eh, el SIL y hasta el SIL tiene su clasificación, la H-SIL. La L-SIL no, la H-SIL sí. Al revés. No, no es al revés. La HCl sí tiene su clasificación y la LCl no. La HCl se subclasifica en NIC2 y en NIC3. En cambio, la HCl solamente tiene uno, que es la NIC1. Curiosito. Entonces, la LSIL, que es la lesión perdón, la lesión intraepitelial escamosa de grado bajo, va a ser subclasificado por el NIC1, que es la lesión más leve, ¿no? La menos agresiva de todas las demás. Y es que acá, eh, perdón, las células del BPH pues van a estar divididas por estratos, siendo el estrato más bajo en donde se encuentran las células más inmaduras. Y acá el BPH le va a encantar, ¿no? Las inmaduras, le van a encantar las niñitas, las pequeñas, los pequeños, lo que sea, los colágenos. Y por irse con el colágeno, pues va a irse al lugar más abajo porque ahí están los inmaduros, va a ser más fácil atacarlos, porque no tienen madurez aún, valga la redundancia. Y es por eso que el NIC1 y el LSIL están caracterizados por un daño a nivel del tercio inferior del cuello uterino. Ya cuando hablamos de una lesión intraepitelial escamosa de grado alto, pues vamos a subdividirla en dos, la NIC2 y la NIC3. La NIC2 es cuando afectan 2/3, bueno, cuando están afectados, ¿no? 2/3 de la infección por virus de papiloma humano. El NIC3 es cuando ya afecta todo, ya en total, todo el cuello uterino. El carcinoma invasivo o el carcinoma metastásico es cuando ya rompe la barrera basal y llega a la vía hematógena para poder irse a otras zonas, otros síntomas, o bueno, otras estructuras, otros sistemas. Acá en la parte de abajo coloqué la representación de cada una de estas fases y ya. Acá el resumen, el tipo de BPH tenemos el 6 y el 11 que son de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque solamente van a generar condilomas o verrugas genitales o búlgaras, claro, vulgares. Y el 16 y 18 que son de alto riesgo porque son los responsables en un 70% de los cánceres de cuello uterino. Luego, con respecto al BPH, pues son lesiones que van desde las células apicales hasta las basales, generando ¿qué cosa? Coilocitos. Los coilocitos son esas células infectadas por el virus de papiloma humano, los cuales van a ser blancos, van a presentar una vacuola grande, un núcleo periférico y también son circulares. Van a ser más o menos así. Obviamente de un color más bonito, pero así son.
Y como les había mencionado, va a infectar el cuello uterino, la vagina, el pene, el ano, etcétera. Es decir, que no es solamente causante único del cáncer del cuello uterino, puede afectar un montón de cosas más. Acá es lo mismo el HSIL, el LSIL, que es el bajo, el H es el alto, que se subdivide en dos, el 2 y el 3. Y bueno, ya luego de todas estas lesiones, el paciente no se ha cuidado, no se ha tratado, no ha hecho nada, pues puede llegar a generar lo que es un cáncer, que es esa proliferación excesiva, descontrolada por parte de las células. Acá estamos hablando de de las verrugas que genera lo que es el 6 y el 11. Estas verrugas genitales pueden ser rosadas o de color de la piel, pueden ser dolorosas y pruriginosas. En cambio, tenemos acá las verrugas cutáneas, que son pápulas, como podemos observar, que están circunscritas, que tienen un límite, que pueden estar casi presentes en cualquier parte del cuerpo, como los dedos, los dorsos de las manos, el borde de las uñas, la cara, etcétera, y generalmente no son dolorosas. Ojito con eso. Uy, ¿acabó? Bueno. eh, sí, recuerden eso que eh, el VPH va a ser la causa más frecuente de infección vírica del aparato reproductor. Y ahora sí vamos a pasar a nuestro tercer y último virus para poder dormir el día de hoy. Y acá tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana. Perdón, chicos, voy a tomar agua. Ya uso. Bueno, para hacerlo rápido, va a tener un genoma ARN. La familia van a ser los retroviridaes o los retrovirus. Los tipos van a ser, bueno, el uno y el 2. No hay mucho, bueno, no hay mucho que pensar ahí. ¿Y el tropismo qué significa? ¿Cuáles son las células que va a afectar el sistema, bueno, el virus de de la inmunodeficiencia humana? Van a afectar lo que son las células inmunes, nada más. Específicamente hablando, pues tenemos acá los ganglios linfáticos, ¿no? Pero nada más. Ahora, hablando de los factores de virulencia, tenemos acá dos genes, el gen ENV y el gen GAG junto con el POL. El primero va a sintetizar lo que es la glucoproteína 120, que va a unirse al receptor del sistema inmune. Y luego tenemos a la GP41 que se va a adherir, va a permitir la adhesión. Después tenemos al gen GAG y POL, que para mí son los más importantes. ¿Por qué? Porque van a sintetizar lo que es la ADN polimerasa dependiente de ARN o la retrotranscriptasa o la transcriptasa inversa. ¿Y por qué todo eso es importante? Porque va a generar que este ARN viral pase a ser un ADN. Una locura. Acá, pues, algo breve en sí. Acá tenemos a la GP120 y acá nuestro receptor, pero cada receptor va a presentar un receptor de quimiosinas, es como un complemento. Y este complemento puede ser CCR5, CXR4, alfa 4 beta 7 y DC5. Solo para que lo tengan en cuenta. Acá un cuadro esquema de cómo se da todo ese proceso del virus de inmunodeficiencia humana. Primero ingresa, gracias a la GP120 y a la GP41. Después, al momento de eyectar todo su genoma viral, pues este genoma ARN, junto con la red de transcriptasa inversa, eh, claro, con la retrotranscriptasa inversa, pues se convierte este ADN en ADN. Y el ADN ustedes ya saben que se pasaría entonces directamente al núcleo. Entonces, a nivel del núcleo, hackea todo lo que puede y manda esa información a las mitocondrias, lamentablemente, para que éstas de manera ingenua, pues les haga caso y, y haga, pues, ¿no? Todo eso. Eh, bueno, finalmente, ¿qué va a pasar? Pues cuando ya se haya sintetizado por ensamblaje no todo este virus, pues se va a eliminar por exocitosis sin dañar la membrana plasmática. Acá a la derecha le puse lo mismo, es idéntico. Ya. Y ya, con respecto a la transmisión, puede ser por tatuajes. A ver, un momento, chicos. Creo que me han hablado. Creo. Estoy disociando también un poquito, chicos, así que perdónenme.
¿Quién me ha escrito? Ah, ya, era mi mami. Ok, bueno. Como les había indicado, los métodos de transmisión son tres. Primero está por contacto directo, ¿no? O por lesiones sanguíneas, dadas por los tatuajes, puede ser dado por heridas o traumas abdominales. También puede ser causado por eh, transfusiones sanguíneas. Y finalmente por eh, heridas, traumas, tatuajes, ¿qué más? Agujas. También tenemos a las agujas. Después tenemos a la vía vertical, esa de madre e hijo. Y también tenemos en la vía, bueno, no sexual. La vertical, perdón, la vertical está acá abajo, que saben, de madre a hijo, pero también puede ser cuando la madre alimenta a su hijo con la leche materna. Y que tenemos esas vías para que se infecte, ¿no? Una persona con VIH. Acá a la derecha tenemos un cuadro o esquema de la patogenia del VIH. Lo mismo de lo que hemos hablado. Más que nada quería enfocarme en lo que es la transmisión. Y hablando de los bueno, las infecciones oportunistas, ¿por qué se dan tantas infecciones oportunistas como pueden observar? Porque el VIH es una enfermedad que afecta, como les había mencionado ya, las células del sistema inmune. Y si afecta las células del sistema inmune, ¿qué va a pasar? Va a haber una menor disminución de este sistema. Y al haber una menor disminución, el paciente está inmunocomprometido o inmunodeprimido. Y por ello, pues las bacterias, los virus, los hongos van a atenderla muchísimo más fácil para poder afectar a estos pero sin que éste haga algo para poder evitarlo. Es por eso que ven todos estos. Igual, apréndase todo esto, porque esto creo que sí vino en examen una vez. Acá las fases de la enfermedad, la aguda, la crónica, la crisis. En la aguda pueden observar un aumento drástico de los linfocitos para que luego baje. Y en la crónica, por otro lado, tenemos que los linfocitos van bajando poquito a poquito. Factores, bueno, perdón, el cuadro de resumen de Murray. Y finalmente tenemos a nuestro honguito, que es Candida albicans, que va a ser un hongo comensal, dimórfico porque está presente tanto en su forma de levadura como de moho. Es oportunista, obviamente Candida es oportunista. Y va a convertirse en linfa cuando llega a los 37 grados centígrados, es decir, cuando llega a nuestro cuerpo se convierte en una hifa. Los signos y síntomas tenemos a la vulvovaginal y los factores de riesgo. En la vulvovaginal tenemos el prurito, dolor, dispareunia, que es dolor a tener relaciones sexuales, y la disuria, dolor abdominal, al orinar, perdón. Con respecto a los factores de riesgo, la diabetes mellitus, los antibióticos y la inmunosupresión. Más que nada es eso era lo más importante. Ya con esto ya acabaríamos lo que es eh, las dos sesiones. Perdón si es que estoy un poquito oída o no abro muy bien los ojos, es que es algo tarde para mí y mi cerebro está quemando. Ahorita voy a dejar de grabar para mandarles el post-test. De un momento, por favor. Grabar.